Era la víspera de Navidad en California, un estado donde diciembre no se parece a los inviernos del resto de los Estados Unidos. Las temperaturas, aunque frescas, suelen oscilar entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, y las aguas del Pacífico permanecen lo suficientemente cálidas como para atraer a surfistas y entusiastas del océano. En este entorno apacible, Thomas Abraham Butterfield, un hombre común, pero con un amor extraordinario por el mar, se preparaba para una jornada especial en su playa favorita. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a uno de los encuentros más brutales y aterradores que la naturaleza puede ofrecer. Thomas no era un surfista experimentado, pero el océano corría por sus venas. Nacido en Alaska, su infancia estuvo marcada por largas jornadas en el agua ayudando a los pescadores de su pequeño pueblo. Aunque los inviernos eran duros y fríos, para Thomas el mar era más que un cuerpo de agua, era un lugar de libertad, aventura y conexión. Incluso en los días más gélidos buscaba excusas para embarcarse con los hombres mayores de su comunidad, no por dinero, sino por el simple placer de estar cerca del agua. Su vida adulta en Sacramento, con ríos y presas, nunca pudo llenar ese vacío que solo el océano podía satisfacer. Por eso, cada Navidad se dirigía a la costa para visitar a su madre María y disfrutar de unos días entre las olas. Aquella mañana del 24 de diciembre, Thomas se levantó temprano, lleno de entusiasmo. Dejó su tabla de surf habitual en el garaje y optó por una tabla de boogie, pensando en una jornada más relajada. A las 8:30 de la mañana llegó a Morro Beach. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Las olas eran suaves, el mar estaba en calma y apenas las personas compartiendo la playa. Una pareja joven y dos hombres mayores, todos manteniendo una distancia respetuosa entre sí. Thomas se dejó llevar por el vaivén del agua, disfrutando de la tranquilidad y observando cómo los surfistas más experimentados desafiaban las olas más grandes en la distancia. La calma del océano era engañosa aquella mañana. Las aguas que parecían invitar al descanso y la conexión espiritual escondían un depredador silencioso. Un gran tiburón blanco, una criatura ancestral que podía medir más de 6 metros y pesar cerca de 15 toneladas, patrullaba las profundidades cercanas a la costa. Su presencia era imperceptible, una sombra que se deslizaba bajo el azul cristalino, esperando el momento preciso para atacar. Para este magnífico y letal depredador, Thomas Butterfield, sobre su tabla de boogie, era un blanco vulnerable. A diferencia de las largas tablas de los surfistas experimentados que estaban en el agua, Thomas, con su pequeño equipo y movimientos menos seguros, parecía una presa fácil. El ataque ocurrió con una rapidez devastadora, como un rayo cayendo en un día despejado. Desde las profundidades, el tiburón emergió con una fuerza que rompió la serenidad de la superficie, cerrando sus poderosas mandíbulas sobre el hombro de Thomas. La embestida fue tan feroz que arrastró a Thomas bajo el agua, junto con su tabla. El silencio que precedió al ataque se convirtió en un caos de agua salpicada, burbujas y el sonido desgarrador de la lucha por la vida. El impacto fue inmediato y brutal. El dolor que Thomas sintió era inimaginable, como si su cuerpo estuviera siendo partido en dos. Sin embargo, su instinto de supervivencia, esa chispa primal que define la lucha por la existencia, se encendió con fuerza. A pesar del sufrimiento y la inmensa presión que lo rodeaba, Thomas no se rindió. En una hazaña de resistencia y valentía, comenzó a luchar contra el titán que lo había atrapado. Retorciéndose y utilizando cada fragmento de energía que le quedaba, logró liberarse parcialmente de las fauces del tiburón. Cuando emergió a la superficie, jadeó desesperadamente, llenando sus pulmones de aire, su cuerpo empapado de sangre y adrenalina. Quiso gritar, pero el miedo y el dolor le robaron la voz. En el breve instante que tuvo para intentar comprender lo que acababa de suceder, la sombra bajo él volvió a moverse. El segundo ataque fue aún más aterrador. Esta vez, el tiburón dirigió sus mandíbulas hacia la cabeza de Thomas. La presión de los dientes perforando su cráneo era como si el mundo entero colapsara sobre él. El dolor lo cegaba.
su visión se oscurecía, pero incluso en ese momento de desesperación, Thomas no se entregó al destino que parecía inevitable. Con un valor casi sobrehumano, golpeó y pateó al tiburón con furia. Sus manos, ya débiles, buscaron el único punto vulnerable de la criatura, el ojo. En un acto de instinto puro, hundió su dedo índice en el globo ocular del tiburón. La reacción fue inmediata. La bestia soltó su presa, sacudió la cabeza con violencia y, herida y desconcertada, retrocedió hacia las profundidades de donde había venido. Aunque el tiburón finalmente se retiró, las secuelas del feroz ataque a Thomas eran irreparables. El primer embate de la criatura había desgarrado su cuerpo, cortando una de las arterias principales en su cuello, lo que provocó una hemorragia masiva e incontrolable. La sangre teñía las olas alrededor de Thomas, un testimonio de la brutalidad de lo ocurrido. Su lucha, que hasta ese momento había sido impulsada por la adrenalina y un instinto primario de supervivencia, comenzó a desvanecerse. Su energía se agotaba rápidamente y cada segundo que pasaba lo llevaba más cerca del abismo de la inconsciencia. Aunque su corazón seguía latiendo, lo hacía de manera irregular, como si luchara por mantenerse en marcha frente a la creciente debilidad de su cuerpo. Con una voluntad casi sobrehumana, Thomas logró mantenerse a flote. Cada movimiento era un esfuerzo titánico. Su mente, nublada por el dolor, el cansancio y la pérdida de sangre, apenas era consciente del entorno que lo rodeaba, de las voces lejanas de los surfistas que lo llamaban, del sonido del océano, que ahora parecía un eco lejano. En ese estado crítico, su figura flotante llamó la atención de un surfista que estaba a unos metros de distancia. Al principio, el hombre pensó que Thomas simplemente estaba descansando sobre su tabla, agotado tras una sesión intensa de surf. Pero al observar más detenidamente, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El color de su piel, pálida como el mármol, y la forma en que su cuerpo apenas se movía eran señales alarmantes. Sin dudarlo, el surfista remó con todas sus fuerzas hacia él. El rescate fue una prueba de determinación y coraje. Cuando el surfista llegó hasta Thomas, lo encontró al borde de la inconsciencia. Su cuerpo, pesado por la inercia del agotamiento y el trauma, con esfuerzo monumental lo subió a su tabla y comenzó a remolcarlo hacia la orilla. Cada ola parecía un obstáculo insuperable y el peso combinado de Thomas y su propia tabla dificultaban el avance. El surfista gritaba pidiendo ayuda, pero la playa estaba lo suficientemente lejos como para que su voz se perdiera entre el ruido del mar. A pesar de todo, su determinación no flaqueó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró llevar a Thomas hasta la arena, donde otros bañistas y surfistas corrieron a ayudar. En la orilla, la escena era desgarradora. El cuerpo de Thomas yacía inerte, su piel pálida y fría al tacto, mientras un charco de sangre se formaba lentamente bajo él. Aunque aún respiraba, su pulso era débil y errático. Los intentos de los presentes por detener la hemorragia fueron frenéticos, pero insuficientes. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a la frontera entre la vida y la muerte. Los minutos que siguieron fueron una carrera desesperada contra el tiempo, pero antes de que los paramédicos pudieran llegar, el corazón de Thomas se detuvo. Una calma sombría invadió el lugar, mientras todos los presentes entendían que habían perdido la batalla por salvarlo. La noticia del ataque de un tiburón se extendió rápidamente por la comunidad. Las autoridades llegaron al lugar poco después y comenzaron una investigación para esclarecer los detalles del trágico suceso. Tras examinar el cuerpo de Thomas, encontraron un diente incrustado en su cráneo, una prueba irrefutable de que el ataque había sido perpetrado por un gran tiburón blanco. La magnitud del diente, afilado como una navaja, hablaba de la enormidad de la criatura que lo había atacado. Sin embargo, ningún otro testigo vio al tiburón después del ataque. El depredador había desaparecido en las profundidades del océano, dejando tras de sí un vacío insondable. La tragedia de Thomas Butterfield no solo dejó una marca imborrable en quienes lo conocieron, sino que también se convirtió en un recordatorio universal de la fragilidad de la vida y de la fuerza implacable de la naturaleza. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué opinas? Que te leeremos en los comentarios. Y recuerda, si te ha gustado el video,
No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.